Hola a todos, continuamos con una edición adicional de los vídeos del editor y en este caso tenemos con nosotros a Fernando Domínguez del grupo de Puerta de Hierro, del Hospital Puerta de Hierro, que va a hablar sobre un artículo que han publicado recientemente en Revista Española de Cardiología y el título del artículo es Miocarditis y miocardiopatía inflamatoria confirmadas por biopsia endomiocárdica, perfil clínico y pronóstico. Para iniciar esta discusión, que será breve, intentando ir a los puntos más importantes del trabajo, a mí me gustaría que Fernando nos pusiese un poco en el contexto clínico de la miocarditis y miocardiopatía inflamatoria y la motivación del trabajo. Bueno, primero de todo, muchas gracias, David, por la presentación y gracias por contar con este artículo para que podamos comentarlo en esta entrevista. Bueno, pues la motivación de este artículo es porque, bueno, como sabéis, normalmente la miocarditis, que es la inflamación del músculo cardíaco, suele cursar de una forma más o menos benigna y con buen pronóstico, pero existen otros pacientes en los que no va tan bien. Y la biopsia endomiocárdica es una técnica infrautilizada en esta patología. Entonces, la motivación del trabajo realmente era poner de manifiesto la utilidad que puede tener esta técnica, sobre todo en los pacientes en los que el pronóstico no es tan bueno y cómo nos puede ayudar esta técnica si vamos más allá en el análisis a la hora de decidir tratamientos y un poco también otra motivación era un poco pues mostrar la serie más grande que tenemos de biopsias en sospecha de miocarditis y miocardiopatía inflamatoria en nuestro país, un poco pues para mostrar datos clínicos que yo creo que pueden interesar a otros grupos a la hora de valorar a estos pacientes. Y dentro de los resultados de los resultados obtenidos con las biopsias y sobre todo lo que habéis hecho con inmunohistoquímica de manera adicional y que bueno que podría estar un poco en discusión en la literatura, el valor añadido de la inmunohistoquímica, yo creo que eso lo habéis mirado bien y una de las cosas que surge a uno la duda es si recomendaríais en ese aspecto utilizar inmunohistoquímica para aumentar la rentabilidad diagnóstica y si la recomendaríais utilizando biopsias de ambos ventrículos para mejorar la rentabilidad diagnóstica también. Si quieres nos puedes comentar un poquito los resultados y por qué ha sido importante este aspecto que estoy mencionando. Pues gracias por la pregunta. Bueno, pues como todos sabemos, clásicamente se han empleado los criterios de Dallas en análisis de las biopsias endomiocárdicas con sospecha de miocarditis, que lo que nos vienen un poco a describir es si hay necrosis e infiltración leucocitaria en el miocardio. Si añadimos la inmunohistoquímica, lo que se ha venido viendo en estudios previos es que esta rentabilidad diagnóstica o la sensibilidad de la prueba aumenta bastante, sobre todo porque la miocarditis es una entidad que puede cursar de una forma muy parcheada en el miocardio. Entonces, la inmunohistoquímica nos aumenta esta sensibilidad y hay pacientes en las que podemos tener pues baja rentabilidad con los criterios de Dallas que aumentan con la inmunohistoquímica. Nosotros observamos que con los criterios de Dallas, tanto pues teniendo en cuenta miocarditis aguda como crónica, queda por debajo del 30% de la rentabilidad. Si aumentamos el análisis con la inmunohistoquímica, vemos que ya se supera el 50%, llegando casi al 60%, por lo que en nuestra experiencia, ya como se venía diciendo en otras series, pues sí que la inmunohistoquímica parece que sí que aporta a la hora de aumentar la sensibilidad diagnóstica. Cuanto al tema de los ventrículos, ventrículo izquierdo o derecho, clásicamente en nuestro centro es un centro trasplantador en Puerta de Hierro y se venía haciendo biopsia endomiocárdica derecha, como creo que se ha hecho también en muchos otros centros. En los últimos años se ha añadido la izquierda y casi de rutina se viene haciendo izquierda. Sí que hay trabajos que hablan de que la rentabilidad aumenta cuando se realizan biopsias de ambos ventrículos, pero es verdad que el procedimiento aumenta en complejidad, por lo que habitualmente lo que solemos hacer es ir al ventrículo izquierdo, ya que aunque no haya ningún trabajo que lo haya determinado de forma sólida, sí que al estar la enfermedad más enfocada en el ventrículo izquierdo, intentamos ir al ventrículo izquierdo, sobre todo en los últimos años que hemos venido realizando biopsias. Sí, eso es muy interesante. Además, el hecho de que tuvisteis menos complicaciones haciendo biopsias del ventrículo izquierdo que el ventrículo derecho, lo cual pues apoya un poco esa estrategia, ¿no? En caso de tener que seleccionar. Y por otro lado, describís muy bien en la metodología cuáles son las indicaciones de biopsia endomiocárdica hoy en día establecidas, las clase 1, las clase 2A, y parece, por los resultados del trabajo, que podría haber una menor rentabilidad
si se hacen biopsias a pacientes que tienen miocardiopatía inflamatoria ya en fases más crónicas, ¿no? No sé si vuestros resultados podrían variar o podrían influir en la decisión de tomar también biopsias a esos pacientes más allá de los 3 meses, con una miocardiopatía inflamatoria de evolución, con disfunción ventricular y más allá de los 3 meses. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Creo que es un Pues punto muy importante. interesante tu pregunta, porque además el estudio nos sorprendió en ese sentido, porque si bien en la fase aguda no hay tanta diferencia entre los criterios de Dallas y los criterios inmunohistoquímicos, en la fase crónica es donde la inmunohistoquímica aporta más. Sigue teniendo una rentabilidad en torno al 50% también en fases crónicas, por lo que a pesar de que tampoco es una rentabilidad muy alta, pero sí que el añadir esta inmunohistoquímica en estos casos crónicos sí que aparece que añade pues esta rentabilidad diagnóstica. Entonces, yo tampoco abogaría por descartar completamente la biopsia en los pacientes más crónicos, porque si añadimos criterios inmunohistoquímicos sí que nos podemos llevar sorpresas a veces y diagnosticar una inflamación crónica que sí que pueda beneficiarse de algún tipo de tratamiento adicional. Bueno, pues yo creo que más o menos ha quedado claro el valor de la rentabilidad diagnóstica de utilizar más allá de la histología, añadir inmunohistoquímica y además utilizar biopsia, pero también describir resultados de outcomes clínicos, ¿no? Como es la muerte o el trasplante o la asistencia ventricular. No sé si nos puedes comentar un poquito de cómo fue la evolución de los pacientes en función de los datos de las biopsias e inmunohistoquímica. Bueno, pues para el trabajo utilizamos un endpoint combinado de muerte, trasplante y asistencia ventricular, y teniendo en cuenta toda la cohorte de pacientes, que eran 99 pacientes, sobre una mediana de seguimiento de 18 meses, el 23% de los pacientes tuvieron alguna de estas complicaciones. Lo que también fue interesante en este caso es que los criterios de Dallas no sirvieron para predecir estas complicaciones, y sin embargo en la inmunohistoquímica sí que vemos que entre los pacientes que sufren complicaciones, entre el 23% de pacientes, el 74% de este grupo con complicaciones tenía inmunohistoquímica positiva, lo que bajaba a no más del 20 y poco % en el caso de los criterios de Dallas, por lo que parece que también la inmunohistoquímica, aunque es verdad que no deja de ser una serie de un único centro, retrospectiva, con todas las limitaciones que ello puede tener, pero sí que parece que la inmunohistoquímica podría tener un papel pronóstico. Además, no es algo nuevo que estemos diciendo nosotros, sino que series más antiguas en otros trabajos previos también habían hablado de un potencial papel pronóstico de la inmunohistoquímica, lo que le añade también más interés, además de la rentabilidad diagnóstica, pues el hacerlo en estos pacientes, pues para tener un poco idea de aquellos que pueden ir peor y que se pueden beneficiar de un tratamiento adicional al que es de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, el convencional, digamos. Bueno, y en línea con esto, pues surge la pregunta de, claro, una vez tenemos el diagnóstico de miocardiopatía inflamatoria o miocarditis, pues si tenemos una etiología podemos orientar un poco el tratamiento. En ese aspecto ya sé que el trabajo no estaba diseñado para eso, pero parece que el tratamiento inmunosupresor o en algunos sí que podéis poner algún tratamiento más específico, pero parece que no hubo resultados concluyentes, aunque ya digo, el trabajo no estaba diseñado para ello. No sé qué puedes opinar. Yo creo que aquí un poco unas biopsias de una serie de tan larga, ¿no? Desde 1997 hasta 2019, pues el tratamiento va evolucionando y puede ser una limitación que también mencionáis en la propia discusión, ¿no? No sé si puedes Claro. comentar un poquito sobre eso. Sí, como bien dices, no observamos que haya una mejoría en los pacientes que recibieron inmunosupresión, pero también es cierto que, como dices, es una serie muy amplia en el tiempo, por lo que hay pacientes que hemos diagnosticado de miocardiopatía inflamatoria a posteriori, cuando hemos realizado el estudio inmunohistoquímico ya pasados estos años. Entonces, realmente los pacientes en los que se realizó siempre un tratamiento inmunosupresor son aquellos en los que se tenía un diagnóstico al inicio, sobre todo aquellos con formas específicas de miocardiopatía inflamatoria o de miocarditis, como son la sarcoidosis, las células gigantes o la miocarditis eosinofílica. En esos pacientes sí que se puso en todos un tratamiento inmunosupresor. ¿Qué ocurre? Que de los 99 son solo 10 pacientes, que tampoco nos sirve para tener unas conclusiones de cómo puede ir el tratamiento. En los pacientes con miocarditis linfocitaria no se puso el tratamiento inmunosupresor, ni mucho menos en la mayoría de ellos, sino son casos muy puntuales. Por lo que yo creo que
tampoco nos sirve este trabajo para valorar el efecto de la inmunosupresión, pero sí que abre un poco la puerta a que podríamos en el futuro hacer un trabajo prospectivo en el que sí que podemos un poco, con esta cohorte histórica que ya tenemos, pues comparar con pacientes de modo prospectivo que sí que podamos tratar con el tratamiento actualizado que se viene utilizando hoy en día. Bueno, pues la verdad es que hemos tenido una discusión breve pero intensa en el sentido de aspectos que yo creo muy importantes. No todo el mundo conoce, yo algunas cosas también las desconocía. Al leer el trabajo pues he podido conocerlo más en detalle, un poquito más, y me gustaría que pudieses dejarles un mensaje para llevar a casa a los que nos estén escuchando de lo que creas más importante del trabajo. Bueno, pues yo creo que la biopsia endomiocárdica es una técnica segura cuando se realiza en centros especializados, con experiencia en la técnica, y que el añadir el análisis inmunohistoquímico nos da un valor diagnóstico y un valor pronóstico, por lo que es algo que debemos añadir a la hora de realizar biopsias en estos pacientes. Bueno, pues yo creo, estoy de acuerdo contigo con el mismo mensaje y yo creo que hemos tenido una buena discusión. Yo creo que quien nos escuche lo disfrutará. Y bueno, pues lo dejamos aquí hasta la próxima edición de los vídeos del editor. Muchas Muchísimas gracias. gracias por el trabajo y espero que podáis seguir enviando trabajos a la Revista Española.